Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Yo muy contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde-noche y simplemente recordarles que estamos estudiando sobre las misiones, así que sí, mucho de lo que les voy a compartir hoy tiene que ver con eso, tiene que ver también con lo que Dios estuvo hablando en mi vida con respecto al hecho de ser un misionero, de poder estar sirviéndole a Dios a tiempo completo. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que ahora van a poner el PowerPoint, que yo lo titulé Conoce, cumple y cambia. Son tres palabras claves que quiero que vos tengas en cuenta para pensar en cómo Dios te puede utilizar también en las misiones, porque de eso se trata. Cuando estamos siendo parte de una conferencia misionera, de un entrenamiento misionero, no es simplemente saber qué otras personas están haciendo en la otra punta del mundo, sino saber cómo Dios me puede utilizar a mí para servir en el campo misionero, ¿no? Entonces, simplemente yo los quiero animar a que puedan predisponer sus corazones, prestar atención, quizás al principio voy a compartir algunos conceptos con ustedes que son importantes cuando hablamos de misiones. Hay toda una rama que estudia, ¿no?, las misiones, que es la misiología, ¿no? Y cuando nos ponemos a estudiar, es bueno saber conceptos, es bueno entender conceptos, iba a decir está bueno, y realmente los quiero animar y desafiar a prepararse, ¿sí? Capacitarse, conocer más, porque eso implica también un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y si estás por primera vez, quizás no estuviste el domingo pasado cuando arrancamos, vas a ver que hay versículos que repetimos, ¿no? Hay versículos que son constantemente parte de lo que es el trabajo y la obra misionera. Así que simplemente desafiarte para que veas cómo Dios puede utilizar tus dones, tus talentos, tu persona en su obra, ¿sí? Así que yo te voy a animar primeramente a que dispongas tu corazón y vamos, yo sé que el pastor oró, pero vamos a dejar esto en las manos del Señor. Dios, te agradecemos por este tiempo. Simplemente te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú seas el que nos guíe, nos acompañe en lo que va a ser este estudio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, cuando hablamos de misiones, ¿no?, se viene a la cabeza el rol de la persona que sirve en las misiones, ¿sí? Y seguramente nos ponemos a pensar, bueno, ¿quién es la persona que está trabajando en las misiones? Y siempre viene la palabra o el concepto de saber y entender de qué es un misionero, ¿no? ¿Qué es un misionero? Esa es la primera pregunta que quizás nos hacemos. Porque capaz que vos tenés una definición, capaz que yo tengo una definición, pero realmente necesitamos entender por qué se lo llama misionero. ¿Existe la palabra misionero en la Biblia? ¿No? ¿Qué tiene que ver o a qué me hace pensar cuando pienso en el misionero? Seguramente lo asocias con la palabra misión y vamos a empezar a indagar de esa forma. Yo quizás te digo todo esto, ¿por qué? Porque yo vengo de una iglesia donde jamás tuve la oportunidad y el privilegio de aprender sobre misiones. Te digo, llegué al Instituto de Palabra de Vida y nunca me habían explicado qué era un misionero. Simplemente en algún momento escuché el título, el nombre. Y yo pensaba que era una persona más que servía en la iglesia. Ahora, hay algunas cosas lindas que uno puede llegar a aprender. Quizás uno puede pensar que es una jerarquía, es una posición, ¿no? Es una persona que tuvo que estudiar algo para ser llamado misionero. Bueno, tenemos que lograr entender esto, y por eso yo te voy a quizás dar algunos tips, por decir así. Quiero cuidarme con las palabras porque soy argentino y algunas palabras se pueden interpretar de una forma diferente, ¿no? Y sé que están acostumbrados a escuchar argentinos hablar desde acá, pero sí quiero tener cuidado. Así que, bueno, ¿qué es un misionero? Primero te voy a decir eso. Lo primero que te voy a aclarar es que el término misionero no aparece en la Biblia. ¿Sí? Es un término que se desarrolló para identificar el servicio de una determinadas personas, ¿no?, que estaban haciendo específicamente algo. Entonces, el término misionero como tal no lo vamos a encontrar en la Biblia. Ahora, sí vamos a encontrar palabras que se asocian al término misionero, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar una palabra que es apostelo, que significa enviando, ¿sí? Todo lo que viene a ser referente a, ¿sí?, el que está cumpliendo esta misión de la que vamos a hablar, es aquellos que son parte de lo que es ser un enviado. Por eso la palabra apostelo, que es en griego de la palabra de la que se deriva apóstol, ¿sí?, son aquellos a los que tenían una misión de parte del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo les encomendó para cumplir una determinada función. En este caso, ¿no?, los apóstoles que tenemos en la Biblia fueron los que cumplieron la misión de parte de Jesucristo de poder comenzar, ¿no?, la iglesia primitiva. Entonces, este es uno de los términos asociados en la Biblia al misionero, pero también hay un término más específico, más que apunta un poquito más fino hacia lo que quizás es un misionero, y es un término que lo encontramos mucho en la Biblia cuando se nos habla de ser testigos.
¿Cuántas veces hemos escuchado del hecho de que tenemos que ser testigos en la palabra de Dios? Muchísimas veces, en muchos pasajes se nos habla el hecho de poder ser testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Que ya lo leímos la semana pasada, es una de esas primeras instancias donde se nos encomienda, ¿no? Dar testimonio, ser testigos. Y creo que esa es la palabra que más se asemeja al rol de lo que tenemos que cumplir como misioneros. O sea, todos los seguidores de Jesucristo, en algún punto de nuestras vidas, tenemos que dar testimonio, que tenemos que exponer que somos testigos de qué, de lo que Cristo hizo. Mirá, ahí en 1 de Juan, capítulo 1, ¿sí? Te voy a pedir que lo busques rápidamente. Me encanta porque creo que se ilustra muy bien con estos versículos que encontramos ahí en el capítulo 1 de lo que es ser un testigo, ¿sí? Y Juan lo dice de esta forma, fíjate, a partir del versículo 1 vamos a ver que Juan dice lo que era desde el principio, y mirá lo que dice acá, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Te diste cuenta lo que está haciendo Juan? Ahí en 1 de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Juan está describiéndose y a los cristianos como personas que atestiguaron algo con sus sentidos. ¿Sí? Con sus sentidos, con el sentido de la vista, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿sí? Con el sentido de la audición, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpado también con el tacto, nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Y cuál es el verbo de vida? Jesucristo. Y seguí leyendo esos primeros 4 versículos, que es hermoso cómo describe el hecho de atestiguar algo, ¿sí? Cuando vos estás, ¿no?, en la carretera y como les pasó a algunos el día de hoy, ¿no?, y te encontrás con un accidente, estás siendo un testigo ocular, visual, de lo que sucedió. Le puedes contar a otras personas, yo lo vi con mis ojos, lo escuché con mis oídos, lo pude tocar, pude ver lo que estaba sucediendo. Bueno, ser un testigo y ser un misionero implica mucho, es muy similar a esto. Nosotros hemos experimentado en nuestras vidas un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Y tenemos la responsabilidad de ser testigos, de poder contarle a otros cuál fue nuestra experiencia con Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál fue nuestra experiencia con Jesucristo? Entonces, entendemos que el término misionero quizás no va a aparecer en la Biblia como tal, pero van a aparecer funciones que nos hacen entender de que hay algo que hacer. Ahora, ¿por qué terminamos pensando en estas funciones? Y porque cuando nosotros agarramos la Biblia, ¿sí?, vamos a poder entender y vamos a poder darnos cuenta de que Jesucristo tenía algo para que nosotros podamos cumplir, una función, ¿sí? Y en este caso entonces estamos diciendo que está el misionero, aquel que va a cumplir con esta función, ¿sí? Y si vamos así viéndolo a lo largo de la historia, vamos a encontrarnos con ejemplos, ¿sí?, grandes ejemplos de misioneros. Ahí yo puse muchas imágenes de personas que en la historia, que han cumplido con esta función de ser misioneros, de ser testigos. Y te vas a encontrar ahí quizás con la imagen del apóstol Pablo, que podemos en Hechos ver el recorrido misionero que esta persona hizo, ¿sí? También podemos encontrarnos con David Brainerd, William Carey, misioneros pioneros que fueron a campos, a lugares, ¿no?, a poder contarle a otros, ¿sí?, lo que había sucedido con ellos cuando conocieron a Cristo, a poder ser testigos. Por eso te estoy hablando de esto, a poder ser testigos. Ellos estaban siendo enviados a atestiguar quién era Cristo en sus vidas. Podemos ver personas, quizás ahí en la imagen puedes ver personas como Sophia Muller, ¿sí?, como Jim Elliot, personas que cumplieron una función en Sudamérica, ¿sí?, y en distintos lugares a donde Dios los estaba enviando. Quizás yo llego a un punto donde concluyo que para mí, personalmente, para Emmanuel Manzaneda, la definición de misionero es aquella persona, mirá lo que puse ahí, aquella persona que escucha y responde al llamado de Dios en su vida, usando sus dones y talentos para llegar a donde nadie está llegando y para alcanzar a aquellos que nadie está alcanzando. ¿Escuchaste eso? Podemos concluir que misionero entonces es aquel que escucha y que responde el llamado de Dios. Aquel que escucha y que responde el llamado de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser testigos, ¿sí? Pero no todos van a querer escuchar y responder el llamado de Dios. Y creo que ahí es donde se marca una sutil diferencia, podemos decir, o una diferencia, ¿sí?, entre todo lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces yo quiero que vos prestes atención,
porque creo que esto es algo que lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Te quiere demostrar de qué forma vos podés ser un misionero. Ahora vos estás acá escuchando. La pregunta es que si vas a responder a lo que Dios te está queriendo decir. Esa es la gran pregunta que siempre tenemos y a la que nos exponemos cuando estudiamos misiones. Mira, Kane lo dijo de esta forma: en el sentido tradicional, el término misionero ha sido reservado para aquellos llamados por Dios al ministerio a tiempo completo de la oración y la palabra. Eso lo encontrás en Hechos capítulo 6. Y para aquellos que han cruzado barreras geográficas y culturales. Hechos capítulo 22, lo que Pablo estuvo haciendo. Para predicar el evangelio en áreas del mundo donde Cristo, en su mayoría, si no está en todo, no es conocido. Y eso lo vemos como Pablo lo explicó en Romanos capítulo 15. ¿Sabes qué? Hay muchos lugares alrededor del mundo donde las personas no conocen de Cristo. No saben quién es Jesucristo. No saben quién es Jesucristo. Y el misionero es aquel que va a entender ese llamado de parte de Dios y va a poder responder. Quizás al lado de tu casa tenés una persona que no tiene idea quién es Jesucristo. Y hoy Dios te puede estar diciendo algo. La pregunta es, ¿vamos a responder? El siguiente término, la siguiente diferencia de términos que quiero que veamos es cuál es la diferencia entre misión y misiones. Porque hablamos misionero, misiones, misión, y estamos todo el tiempo hablando de estos conceptos. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, el misionero es la persona, ¿no? La persona que dijimos recién, ¿qué hace? Escucha y después ¿qué? Responde, ¿no? Ahora, estamos constantemente hablando de misión y misiones. Misión y misiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pensás? ¿Alguna vez te sentaste a pensar cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia entre misión y misiones o son sinónimos? Es lo mismo. ¿Qué pensás? ¿Qué se te cruza por la cabeza cuando te vengo con estos conceptos? Quizás vos te pones a pensar, bueno, misión y misiones son dos palabras similares. Una es singular y la otra es plural. Y bueno, sí, en ese sentido tenés razón. Una es singular y la otra es plural. Pero hay una diferencia importante entre misión y misiones, ¿sí? Las misiones quizás son las diferentes oportunidades de servir a Dios que hay alrededor del mundo. Las misiones son aquellas áreas en las que un misionero puede llegar, ¿no? Yo estoy en Argentina, pero no puedo estar en Argentina, Estados Unidos, Australia y África al mismo tiempo. Tengo que estar y solamente ocuparme de Argentina en el tiempo que estoy en Argentina, ¿no? Y mientras otros están en África, otros están, ¿no?, en América del Norte, otros están en Europa. Y esas son las diferentes misiones que podemos encontrar y en las que nos podemos ocupar, a las cuales nos podemos dirigir y a las cuales podemos apuntar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, ¿no? Esas son las misiones. Ahora, la misión es una. Y cuando venimos a hablar de que la misión es una, es porque entendemos que tenemos un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios. Y ahora déjame decirte, ¿sabes qué? Ese solo Dios que tenemos es un Dios misionero. Porque es un Dios que tiene una misión. Es un Dios que tiene la misión de poder venir y redimir a las personas, a su propia creación, que se perdió y se separó de él por causa del pecado. Es un Dios que en su misión, él envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta y de ejemplo ante todos para morir en la cruz y cargar los pecados de todos. Y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión de Dios, salvarte a vos y salvarme a mí de la condenación eterna en el infierno. Ahora, si vos abrís la Biblia, la palabra de Dios, desde el libro primero, que es Génesis, hasta el último libro, Apocalipsis, ¿con qué te vas a encontrar? Con el mensaje de la misión de Dios. Ahora, la misión es de Dios. ¿Y sabes cuál es el privilegio más grande que tenemos como creyentes? Es que Dios nos quiere hacer parte de su misión. Dios te quiere a vos, individualmente, en su misión. Y te está invitando a que seas parte. ¿Sabes qué? Moltmann lo dijo de la siguiente forma. Dijo, no es la iglesia la que tiene que lograr la misión de salvación en el mundo. Es la misión del Hijo y del Espíritu a través del Padre que incluye a la iglesia. Entonces la misión es vista como un movimiento de Dios al mundo. Dios se mueve al mundo. Y dice, la iglesia es vista como un instrumento en esa misión. Hay una iglesia porque existe una misión, no viceversa. Hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, porque hay una misión. Y esa misión es salvar a las personas. No lo hacemos nosotros, lo hace Cristo. Pero nos extiende la mano
para incluirnos en su misión. ¿No es grandioso esto? ¿No es asombroso esto? ¿No es humillante esto? Porque un Dios tan grande, tan poderoso, nos invita a nosotros, seres insignificantes, simples, con fallas. Pero si todo Él nos agarra, nos limpia, nos prepara y nos envía a ser parte de su misión, a ser parte de la misión de Dios. Y para mí eso es algo asombroso, es algo digno, ¿no?, de admirar de parte de Dios. Entonces tenemos que entender que el momento de salvación para nosotros es cuando Dios nos otorga dos cosas. La redención, que es cuando Dios nos rescata, ¿no?, de nuestra condenación eterna en el infierno y nos da una vida nueva y una esperanza eterna en Cristo, pero junto con eso, Él nos da la misión, su misión. Su misión. Y eso es algo de lo que yo te quiero hablar hoy, ¿sí? Quizás esto fue una introducción a entender estos conceptos, qué es un misionero, es aquel que escucha y puede responder. Pero ¿cuál es la diferencia entre misiones y misión? Misiones es lo que vamos a hacer nosotros en las distintas obras que vamos a empezar a desarrollar, pero la misión es una. La misión es de Dios, y cuando vos abrís la palabra de Dios, te vas a encontrar con un Dios misionero que está explicando su misión para primeramente que vos te salves y para que segundo, seas parte de esa misión. Ahora, ¿querés ser parte de esa misión? Bueno, vamos a abrir la puerta a las misiones. Vamos a abrir la puerta a la misión de Dios, ¿sí? ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? Yo te quiero invitar. Mirá, yo te quiero invitar a que vos veas 3 puertas. Lo voy a ilustrar así. Capaz que te amueblo la casa yo, porque te traigo las 4 sillas, ahora te traigo las 3 puertas, ¿sí? Pero quiero que te quede fijo en la cabeza. No quiero que te olvides de esto. Quiero que lo consideres, quiero que medites, quiero que ores y que te preguntes cómo Dios puede usarme a mí en su misión, porque es lo que Él quiere, y que te des cuenta, ¿sí? La primera puerta a la que te quiero llevar para que puedas pensar es la puerta de conocer, ¿sí? Para ser parte de la misión de Dios es importante poder conocer al Dios de la misión. Para ser parte de la misión de Dios tenemos que dedicar tiempo en saber quién es ese Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios, sí sabemos quién es el Hijo de Dios, Cristo, ¿no? El que murió en una cruz, el que se entregó por nosotros. Y Él vino, ¿sí? Pero no solamente vino a salvarnos, sino también vino a darnos el entendimiento para poder conocer al que es verdadero. Poder conocer a Dios, ¿sí? Poder conocer a Dios, aquel que nadie le puede ver, pero se quiere revelar ante nosotros. Aquel que nadie puede llegar porque es tan sublime y santo, pero en Cristo nosotros podemos tener acceso en conocimiento, con mente finita, porque nuestra mente no es eterna, no es tan grande, pero Él se quiere revelar hacia nosotros. Él nos quiere explicar cuál es su misión. Él nos quiere enseñar cómo ir en pos de Él. Él nos muestra el camino por medio de Jesucristo. Ahora, ¿estamos dispuestos a conocerle? Y sabes que yo pasé mucho tiempo de mi vida, yo nací en un hogar cristiano, como les dije. Nací literalmente y al año y medio fui a vivir a un cuartito atrás de la iglesia. Hasta los 7 años creo que viví ahí. Después nos mudamos a otro lugar, pero toda mi vida fui a la iglesia con mis padres. Toda mi vida fui a la iglesia con mis padres. Y tuvieron que pasar 17 años para que yo tome y empiece a tomar con seriedad el hecho de querer conocer a Dios. 17 años, porque sí, uno dice, yo sé quién es Jesús, yo sé esta historia, yo sé esta otra historia, pero ¿realmente le quiero dedicar tiempo a conocer? ¿Realmente quiero pasar tiempo conociendo quién es Dios? ¿O simplemente quiero un título, o simplemente quiero decir, bueno, soy un pastor, soy un maestro de escuela bíblica, enseño, discipulo y listo? Me conformo con lo que ya sé. Pero hay mucho más por saber. Hay mucho más por conocer, hay mucho más que amar de parte de Dios.
A mí me encanta ahí en Filipenses capítulo 3, tenerlo marcado porque vamos a leer después otro pasaje de ahí. Pero me encanta porque el apóstol Pablo, un erudito de la palabra de Dios, una persona que conoció a Cristo cuando estaba persiguiendo a la iglesia, una persona que vos dirías, esta persona sabe de Dios, esta persona sabe de su religión, esta persona memorizó un montón de esto. Esa persona decía lo siguiente. Esa persona se expresaba de la siguiente forma. Dice, en Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Perdón, a ver, ya les digo si estoy leyendo bien el versículo. Perdón, sí, era el versículo 9 y 10. Dice, Pablo decía, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y ahí hay una palabra que me encanta, es cuando Pablo expresa esto, a fin de conocerle. Ahora, no se trataba de que Pablo era un maestro de la ley, no se trataba de que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, no se trataba de que Pablo era parte de ese grupo exclusivo de los judíos donde ellos sabían un montón de la palabra de Dios. ¿Qué más tenía que conocer Pablo? ¿Qué más tenía que saber Pablo? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo decía, hay mucho más para conocer de Dios. Hay mucho más para conocer de su Hijo Jesucristo. Hay mucho más para poder entender y conocer acerca del poder de su resurrección. Y poder entender y participar de lo que Él sufrió en la cruz por mí. Y de lo que Él entregó por mí. Imagínate que Pablo está diciendo esto. Quiero conocerle más. Y esa palabra conocer en la Biblia, ¿sí?, habla acerca no de simplemente saber. Habla de una intimidad. ¿Sí? Habla de una intimidad donde yo me revelo por completo ante una persona y esa persona se revela por completo ante mí. Esa palabra conocer significa que no simplemente sé quién es esa persona. Sé lo que quiere esa persona. Y Pablo se refería a eso. ¿De qué forma conoces a Dios vos? ¿De qué forma conozco yo a Dios? ¿Y de qué forma queremos conocerle? Si no buscamos pasar tiempo con su palabra, no hay forma en la que entendamos cuál es la misión de Dios. No hay forma en la que sepamos de qué se trata todo esto que hablamos de las misiones. Dios quiere que lo conozcamos y Él se expresó a sí mismo en su palabra. Y no vivimos en países donde nos van a quitar la vida por tener la palabra de Dios, ¿o sí? No, vivimos en países libres, podemos decir, donde tenemos la libertad de tener Biblias, donde tenemos libertad de leer la Biblia. Y esa es la única forma en la que vos y yo podamos conocer a Dios. Me encanta el ejemplo del pastor Miguel y de Jenny, con sus ocupaciones, con sus hijos, con su familia, en la universidad estudiando la palabra de Dios, ocupando su tiempo en lo que es bueno y lo que le va a servir. Nunca vamos a llegar al punto máximo del conocimiento. Siempre va a haber más para conocer. Y si no conocemos, no vamos a poder dar. Conocer es la primera puerta que tenemos que abrir para involucrarnos en la misión de Dios. Porque tenemos que conocer al Dios de la misión. Tenemos que conocer ese Dios misionero. Lo que Él quiere de nuestras vidas, lo que Él no quiere de nuestras vidas. Cómo Él quiere utilizarnos y cómo Él no quiere utilizarnos. Por eso es importante que vos puedas pensar, que yo pueda pensar, tengo que conocer a Dios. ¿Cuánto conozco de Dios? ¿Cuánto más puedo conocer de Dios? ¿Cuánto más me puedo asombrar de este Dios misionero? De este Dios, el Dios de la misión. Te desafío, pensá, sentate. Quizás ya hiciste un discipulado, bueno, ¿qué más? ¿Hay más para mí? Seguramente hay más para vos. ¿Hay algún instituto bíblico al que pueda ir? Seguramente. Estamos en un mundo que pasó una pandemia y un montón de escuelas de teología se adaptaron para que la gente pueda estudiar desde su hogar. ¿Qué mejor momento para decir, ¿puedo estudiar la Biblia yo? Sí, seguramente. Vas a encontrar algún medio. Sentate a hablar con el pastor Miguel, te va a explicar quizás 3 o 4 lugares a los que puedas aplicar para estudiar. Algún curso que él te pueda dar. Algún libro recomendado que puedas recibir. Pero va a depender de vos que ocupes tu tiempo para conocer a Dios. Hace poquito, creo que hace una semana, 2 semanas, perdón,
A mí me gusta seguir a un pastor que sigo por Instagram que se llama Craig Rochelle, y él sube a veces frases, ¿sí? Y yo estaba hablando con un amigo y él me decía, che, toma una materia más para poder seguir avanzando. Y yo le digo, no tengo tiempo, le dije en un momento. Y él agarra y me dice, hace poquito publicaste una frase del pastor Craig Rochelle. Yo le digo, sí, ¿cuál? Me dice, me recuerda. Me dice, publicaste una frase que dice que cada uno tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo. ¿Y te diste cuenta de eso? Yo me juzgué con mis propias palabras, ¿no? Cada uno tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo. Y es una realidad en nuestras vidas. Yo voy a tener tiempo para lo que quiero tener tiempo. ¿Querés tener tiempo para conocer más de Dios? Lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar si realmente lo querés. Busca tiempo para conocer al Dios de la misión. En segundo lugar, te quiero desafiar a que puedas cumplir. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a conocer al Dios de la misión, vas a darte cuenta de que este Dios de la misión tiene un llamado para vos. ¿Sí? Y tenés que cumplir ese llamado. Dios tiene un llamado específico. Dios también tiene un llamado general. Mirá, Filipenses, yo te dije que ahí te quedes con Filipenses capítulo 3, versículo 14, vamos a leer ahora. Pero me encanta porque Pablo, en estos versículos, desde el 8, 9, 10, y sigue avanzando, él empieza a utilizar una ilustración, ¿no? Y él ilustra la vida del cristiano, la vida del creyente como una carrera, ¿sí? Como una carrera. No sé si alguna vez te anotaste en alguna carrera, ¿sí? No sé si alguna vez te anotaste en alguna maratón, pero sin duda alguna una persona no puede correr una carrera así de un día para el otro, ¿no? Yo no estoy entrenando, no estoy corriendo y digo, mañana quiero correr 20 kilómetros. Acá utilizan otras medidas. Yo todavía estoy con los kilómetros en Sudamérica, perdón. Pero vos decís, mañana quiero correr una carrera de 20 kilómetros. ¿Cuánto sería ya ni 20 kilómetros más o menos? Pongámosle 5 millas, por decir así. ¿No? ¿Es poquito 5 millas? ¿Sí? Bueno, una carrera cortita, 5 millas. Pero si realmente no salís todos los días a correr un poquito, te aseguro de que capaz que lo vas a lograr, pero te va a doler todo el cuerpo. Te va a doler todo, ¿no? Para poder correr bien, ¿no? Tenés que arrancar y de a poco ir poniéndole empeño y todos los días un poquito más, un poquito más, un poquito más para llegar y llegar bien. Y llegar bien y disfrutar ese momento. Mirá lo que dice Pablo en el versículo 14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo estaba ansioso, ¿sabes por qué? Por llegar a ese llamamiento puntual, en el cual él se iba a encontrar cara a cara con el Señor. ¿Sí? Y hay algo lindo que vos vas a poder encontrar en la Biblia, que Dios habla de este llamado. Quizás a veces es un tema complejo. Yo sé que es un tema muy complejo. ¿Cómo sé, cómo identifico el llamado de Dios? ¿Cómo entiendo todo esto de que habla Dios del llamado, ¿no? Ahora yo te quiero decir dos cosas sencillas. ¿Sí? Dios tiene un llamado general con todos, que es el llamado a la salvación. ¿Sí? Ahí en 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? Vas a encontrar cuando Pablo habla acerca de esto, que fuimos llamados a conocer al Salvador Jesucristo. Y ese es el llamado general para todas las personas. Hay que escucharlo y hay que responderlo. ¿Sí? Pero también Dios tiene un llamado con un propósito, para que vos y yo podamos cumplirlo. ¿Sí? El llamado con el propósito de Dios es el llamado que Él ya preparó de antemano. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Conforme a los propósitos de Dios. Y sin duda alguna Dios tiene un propósito para tu vida, con el cual te está llamando. Dios tiene un propósito y Él, primeramente, obviamente, quiere que vos seas salvo, pero también Él quiere utilizarte, quiere que seas parte. ¿Para qué? Para que cuando llegues a ese llamamiento supremo, en el cual Pablo está hablando ahí en Filipenses, él se refiere a ese llamamiento supremo en el momento en el cual Cristo, Dios, lo va a llamar a la eternidad. Y ¿sabes qué? Lo particular es que en ese llamamiento supremo no te van a preguntar solamente por ese llamamiento a la salvación.
Dios te va a preguntar qué hiciste cuando Él te llamó a servirle, a ser parte de su misión. Y vamos a estar todos cara a cara con Cristo, los que somos salvos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, yo te animo y te desafío a que puedas entender de que Dios quiere que cumplas un llamado hoy. Para que cuando llegues al final de esa carrera, al llamamiento supremo, vos puedas mirar a los ojos a Jesús y responder, ¿no? Sí, Señor, te obedecí. Sí, Señor, cumplí con ese llamado. Acá estoy. Llegué bien al final de mi carrera. Llegué con aire. ¿Sí? Llegué bien. Porque en un momento todos nos vamos a enfrentar ante Cristo. Y Él nos va a preguntar, ¿y qué hiciste cuando te llamé? ¿Qué hiciste cuando te llamé para que lleves el mensaje de salvación? ¿Qué hiciste cuando te llamé para que ores por esos misioneros? ¿Qué hiciste cuando te llamé para que puedas ofrendar? Para que puedas ir. Para que te puedas preparar. ¿Qué hiciste? Pablo estaba emocionado. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces la primera puerta que dijimos es poder conocerle. Y cuando lo vas a conocer, te aseguro de que vas a poder empezar a escuchar ese llamado, ¿sí? Ese llamado porque vas a estar expuesto a la palabra de Dios, a la voz de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que en tercer lugar puedas entender de que Dios te quiere utilizar para hacer un cambio, ¿sí? Para cambiar. ¿Para cambiar qué? ¿Para que vos vas a cambiar? Sí, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida, va a haber un cambio, se va a evidenciar. De esa forma nosotros van a poder ver la salvación en tu vida. ¿Pero para cambiar qué? Y seguramente para cambiar algo. Mirá, ahí en Hechos capítulo 17, versículo, me encanta este pasaje porque es muy interesante la forma en la que se expresan, ¿no? Pero estaba pasando algo, ¿sí? La obra de Dios, la obra misionera de Dios se estaba moviendo, el nombre de Jesucristo se estaba escuchando en muchos lugares, ¿sí? Y de repente, ahí por Tesalónica, aparecen algunos cristianos proclamando el mensaje de Jesucristo, cumpliendo la misión de Dios. Y buscan a alguien. Y el versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros podemos conocer más de este Dios, cuando nosotros entendemos, aceptamos, escuchamos y respondemos al llamado de Dios para empezar a cumplirlo, va a suceder algo. Vamos a ser parte de lo que Dios quiere hacer para cambiar este mundo. Y cuando me refiero al mundo, no me refiero al sistema de este mundo, no me refiero al planeta Tierra, me refiero a las personas de este mundo. Para poder cambiar este mundo, ¿sí? Fíjate cómo los conocían a estos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿sí? Hizo lo que estaba haciendo el movimiento misionero ahí en la iglesia primitiva. Estaban llevando y haciendo conocido el nombre de Jesucristo por todos lados. Ellos lo creían que ya estaban por todo el mundo. Quizás no, quizás estaban en una zona, pero se sentía así, como que estaban llegando a todo el mundo. ¿Y sabes qué? Dios te quiere utilizar para cambiar este mundo, para cambiar las personas de este mundo. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? A este mundo, ¿sí? A este mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la misión de Dios. Salvar a este mundo, a las personas de este mundo, a las personas de este mundo. Tenemos que llegar a todo este mundo. Tenemos que llegar a todas las personas que están en este mundo. Hay muchísimas personas que no tenés idea, que todavía no conocen el nombre de Jesucristo. Hay personas que viven en países en los cuales directamente jamás se les habla de Jesucristo. Países en los que llevar una Biblia, como te decía hoy, es ilegal. Países que, cuando vos estudiás la misiología, se llaman países o no alcanzados o de poco acceso al Evangelio, con dificultades para que el mensaje de Dios llegue. Ahora, lo interesante es que seguramente en esos países conocen Coca-Cola, conocen un montón de marcas que todos conocemos por la globalización, pero no conocen de Jesucristo.
Y si conocen, conocen mentiras del nombre de Jesucristo. Dios nos está invitando a ser parte de su misión. Dios quiere que lo conozcas más. Dios quiere que puedas cumplir el llamado que Él tiene para tu vida. Porque Dios quiere que seas parte de los que trastornan el mundo entero. ¿Sabes la palabra trastornar? Significa poner patas para arriba. Es como que yo agarre la silla y ponga las patas para arriba, ¿no? Es dar vuelta a todo. Dios quiere que hagas eso. Que empieces a crear una revolución en este mundo, donde las personas puedan conocer a Jesucristo por medio de tu vida, por medio de mi vida. Esa es la misión a la cual Dios nos está invitando, en la cual Dios quizás hoy te está llamando para que seas parte. ¿Qué vas a hacer para conocerle más? ¿Qué vas a hacer para cumplir ese llamado? ¿Qué vas a hacer para cambiar este mundo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Un día vamos a estar cara a cara con Jesucristo. ¿Y qué le vamos a responder si nos pregunta? ¿Sabes qué? Hace unos años yo estaba sirviendo en Australia. Dios me había permitido y me había abierto las puertas para ir al país de Australia. Estuve sirviendo por 3 años. Ahí fue, creo, en ese periodo de tiempo cuando conocí esta iglesia también. Y fue un tiempo muy lindo, muy hermoso. Realmente yo empecé a proyectar toda mi vida misionera en Australia, en Sydney, con mi iglesia local en Horsley Park, sirviendo con Word of Life en Australia. Aprendiendo más del idioma, pudiendo especializarme, y realmente estaba muy emocionado por todo lo que Dios estaba permitiendo en mi vida en ese país. Y de repente me llega un mail del gobierno cuando yo estaba aplicando para extender mi visa. Y el mail decía que si yo no me iba en 2 días, yo iba a ser ilegal en el país. Y que si ellos encontraran la forma de sacarme del país, yo no iba a poder regresar. Y se generó un dilema muy grande en mi corazón. Porque yo decía, Señor, yo estoy acá. Te estoy conociendo más, estoy cumpliendo con el llamado, estoy queriendo cambiar el mundo. ¿Y me cerrar las puertas? No. Dios no estaba cerrando ninguna puerta. Dios estaba abriendo más puertas para mí, pero yo todavía no lo veía. Dios estaba abriendo sus puertas. A veces uno quiere abrir las propias puertas, ¿no? De uno, y forcejea puertas, pero no es el camino, no es la forma. Dios tiene una forma para cada uno. Y ¿sabes qué? Fue muy difícil. Fue muy difícil llamar al director de Palabra de Vida y decirle, Martín, me tengo que ir. Me están echando prácticamente de este país. Fue muy difícil llamar al pastor de mi iglesia y contarle que me tenía que ir. A mis amigos de Australia, a la gente con la que había pasado tanto tiempo, que me había cuidado durante tantos años. Fue difícil decir adiós. Y realmente, soy sincero, yo no entendía qué estaba haciendo Dios. Yo me subí al avión, se me caían las lágrimas, pero decía, Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que volver a Argentina? Me acuerdo que paré en Nueva Zelanda por 2 horas. Me llamaba un montón de gente, preguntándome si estaba bien, qué estaba pasando. Llegué a Chile, me llamaron los directores de Palabra de Vida Argentina, me decían, Emanuel, tenés las puertas abiertas, vení con nosotros. Pero yo no entendía. Llegué, pasé los primeros meses en mi casa con mi familia, intentando ver si de alguna forma yo podía regresar a Australia. Y buscaba formas y formas. Y no era una cuestión económica, era una cuestión legal, ¿no? Difícil. Y para todos era obvio lo que yo tenía que hacer, ¿no? Pero para mí no lo era. Yo estaba enfocado en que quería volver a Australia, que no quería estar en Argentina. ¿Por qué Argentina otra vez? Yo nací acá y sí amo mi país, me encanta mi barrio, me encanta todo lo que puedo hacer allá. Pero yo no lo veía, no entendía el porqué. Y comenzó el año. No tenía sustento, así que Dios me permitió hacer lo que muchas veces Pablo tuvo que hacer en la obra misionera, no trabajar. Y como estudié para ser profesor de inglés, pude trabajar en una escuela dando clases de inglés. Y te digo, viví una vida tranquila, pero no estaba con el gozo que tenía cuando estaba en el campo misionero, ¿no? Y no era culpa de Dios, era culpa mía. Yo tenía la cabeza allá, cuando Dios me tenía en otro lugar. Les cuento un secreto. Yo, en Australia, el director me ayudó a ser muy organizado, ¿no? Entonces él me enseñó cómo agarrar el calendario de Google y poner todas mis actividades y planificar con tiempo. Entonces yo tenía planificado más o menos mis responsabilidades con Palabra de Vida en un año, avanzado un año.
Entonces yo creo que me fui de Australia a fines del 2016 y tenía todo mi calendario de casi el 2017 en mi celular. Te digo, por lo menos 3 o 4 veces por semana yo abría mi calendario estando en Argentina y veía todo lo que había para hacer en Australia. Y yo quería estar allá. Yo quería estar allá. Pero Dios no quería. Y fue un momento en el que tuve que cerrar y dije, Señor, borro todo esto. Y no podía. Bueno, pasó el tiempo, seguí trabajando y me invitaron a dar unas clases en un programa bilingüe que tenemos en Palabra de Vida. Entonces empecé a enseñar sobre vida cristiana y hablaba. Yo todos los días les recomendaba a mis alumnos un libro cristiano, ¿no? Entonces les recomendaba un libro cristiano. Y un alumno de la clase se me acerca y me dice, yo te quiero recomendar un libro a vos. Y me recomendó un libro que es un libro grande, muy grande, pero que lo empecé a leer, me lo regaló encima. Se llama La locura de Dios, creo que se llama en inglés, en español se llama The Insanity of God. Y me encantó. Empecé a leer ese libro y en un momento me encuentro con una frase que yo adapté de esta forma, que es lo que básicamente el autor quería hacer, y fue lo que cambió mi vida y mi corazón con respecto a las misiones. Y en el libro decía, ser un misionero no se trata de una ubicación geográfica. Ser un misionero se trata de una extrema obediencia. Ser un misionero no se trata de una ubicación geográfica. ¿Sabes qué? Yo estaba empecinado en que tenía que estar en Australia y no era lo que Dios quería para mí. Y yo la verdad que no sé qué está pasando en tu vida. Pero a veces nos obsesionamos con algo, ¿no? Quiero que sea acá, quiero que sea esta persona, quiero que sea en este lugar, quiero que sea de esta manera. Y no se trata de lo que nosotros querramos. Porque ya no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Se trata de que podamos ser obedientes al Padre en donde estemos, como Cristo lo fue. Porque Cristo fue un ejemplo de obediencia. De una obediencia extrema al Padre. De una obediencia extrema al Dios misionero. Cumpliendo su misión, morir en la cruz. Si nos comparamos, nuestra misión ni se compara, ni es cercana de lo que Cristo tuvo que padecer. Pero así todo, Cristo fue obediente. Y Dios demanda obediencia de parte nuestra. Emmanuel tuvo que aprender obediencia en ese momento. Tengo que seguir aprendiendo más obediencia todavía. Pero ese fue un momento donde yo caí de rodillas ante Dios, pidiéndole perdón por lo cabeza dura, como decimos en Argentina, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, acá estoy. ¿Es Argentina ahora? Vamos a servir en Argentina. Vamos a ser obedientes en Argentina. Vamos a alcanzar a los jóvenes con el Evangelio de Jesucristo en Argentina. Y Dios me empezó a sorprender de formas que no te puedo contar, porque no voy a llegar con el tiempo. Pero Dios empezó a hacer una obra tremenda en mi vida principalmente, donde yo pude ver a Dios manifestándose en un montón de áreas, donde yo pude ver a Dios obrando en mi corazón, cuando quizás no todo alrededor mío iba bien, donde yo pude ver a Dios obrando en el ministerio. Vi tantos jóvenes en Argentina viniendo a conocer a Cristo, vi tantos jóvenes en Argentina creciendo espiritualmente, vi florecer un montón de cosas de un ministerio en el cual yo decía, todo esto me lo iba a perder si yo seguía cerrando mis ojos y siendo un terco en lo que yo quería hacer. Pero ser un misionero o ser parte de la misión de Dios no se trata de algo que yo quiera. Se trata de entender y ser obediente a lo que Dios quiere con vos y a lo que Dios quiere conmigo. Así que ese es el desafío. Sé que quedan todavía 2 domingos para seguir hablando de misiones. Pero aprendamos a ser obedientes frente al Dios de la misión. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí. Señor, te pido que tú puedas obrar en ellos, obrar en mí, que podamos conocerte más, Señor, que podamos cumplir el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, para poder cambiar este mundo que está perdido en sus delitos y pecados, Señor, que podamos ser esa luz, esa sal, ese testimonio de Cristo, Señor, y entender de lo que tú más esperas de nosotros, es la obediencia completa a ti. Dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.